Entonces no tengo que hacer caso a las redes. Soltar nunca. Nunca, porque el duelo no es un globo que vos lo soltás de helio y que va para arriba. Creo que uno de los estados más difíciles de atravesar para una persona es el duelo. Personalmente, el año pasado falleció mi papá y mi mamá y tuve que atravesarlo. Y por lo que veo en las redes, hay que saber soltar. El duelo hay que saberlo soltar. Por eso hoy invité a Nicolás Brignani, el psicólogo de los famosos, para preguntarle cómo suelto el duelo. Pará, vamos a frenar. Hay algo que agradezco la invitación. No soltés nada. No lo soltés. El duelo no es un globo que va al aire y se pierde en el aire. No. Hay que atravesarlo y vamos a hablar de eso. Si te tatuaste soltar, no sé si tenés soltar tatuado. Tengo tatuado un montón de frases. Tengo believe, magia, está bien. varias cosas, pero no, soltar Muy bien. no. Bueno, porque soltar es un concepto que se utiliza mucho, pero es un concepto erróneo. ¿Por qué? ¿Cómo vas a soltar algo que amaste, que amás, que quisiste? Es imposible soltarlo. El duelo lo tenemos que atravesar. Así que eso es uno de los mitos que hay que destruir. Te mintieron todo el tiempo cuando te dicen soltá. Pasa otra cosa, dale rápido. El famoso un clavo tapa otro clavo. El famoso clavo. No va. Porque No. el duelo podemos hablar de una muerte, como en mi caso, pero también del final de una relación, del final de una relación amorosa, relación laboral. La muerte de una mascota, la enfermedad de una mascota, perder un trabajo. ¿Cuál es el duelo más difícil de atravesar? Todos los duelos son difíciles porque todos los duelos tienen algo subjetivo, que es cómo ama una persona a otra persona, cómo ama lo que tiene. Pero yendo a lo que, como vos empezaste, Ulises, y agradezco la invitación, no podemos olvidar que el duelo es parte de la vida. Porque vivimos, vamos a duelar. Es una mala noticia, pero nos atraviesa a todos los seres humanos. Y vamos a duelar de una forma que nos lleva a pensar cómo amamos a ese ser, a esa cosa, a ese trabajo, inclusive a esa relación, una relación. Una paciente me decía, no sé por qué no puedo parar de llorar, si él era un desastre, me decía. Eso te iba a decir, porque uno era dice, un desastre. Hay veces que se te termina una relación laboral, pero la pasabas muy mal en ese trabajo. Pero lo extrañas igual. ¿Qué extrañas? ¿Sufrir? Exactamente. Bueno, no es masoquista. Saquemos esa idea. No, es parte del duelo. Mejor dicho, puede ser masoquista, pero en este caso no sería masoquista, es parte del duelo. ¿Qué se extraña? Se extraña el vínculo que se tenía con ese trabajo. Se extraña, hasta te diría, la cuestión idealizada de qué proyectabas en ese trabajo, a dónde te llevaba en esa relación. En lo que te contaba de esta paciente que me decía, no sé por qué lo extraño, si era un desastre, no era un desastre todos los días, no. Hacía cosas que le gustaban, tenían momentos que eran buenos, y el duelo, y bueno, y Ulises, una de las cuestiones propias del duelo es, primero, la bronca, es ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Claro, y bronca porque el mundo sigue girando, ¿no? Al otro día amanece, la gente pasa por la calle, camina, se toma el transporte público, va al trabajo, se ríen. Un paciente me decía, no tolero que se rían cerca mío. Ah, mirá. No lo tolero. Y es entendible, porque claro, duelo viene de dolor, y duele mucho. Pero no duele una parte del cuerpo, duele internamente. A mí me pasó personalmente que cuando me pasó lo de mis padres, me fui a hacer todos los estudios porque sentía que tenía una pelota en el pecho y pensé que tenía un tumor. Bueno. Y me hice todos los estudios, ahí me quedé tranquilo, que no tenía nada, que estaba bien de salud, completo, hasta una colonoscopía, endoscopía. Completo, claro. Sí, y me quedé tranquilo, hasta que no me hice eso, no me quedé tranquilo. Yo pensé que tenía algo malo. Bueno, sí tenías algo malo, pero no era un tumor. De hecho, si no atravesabas el duelo tiende a tumorarse. ¿En serio? Tiende a quedarse. A ver, si vos no superás, si vos no transitás el duelo, no lo atravesás, y ahí vamos a un término importante que es, ¿por qué tiene que ser rápido? ¿Por qué tenés que salir rápido?
¿por qué tenés que apurarte a soltar, como dicen esto que me contaba de las redes, a ese ser querido, acá a tus viejos, digamos, a tus padres? No lo sueltes, no lo sueltes porque no lo vas a poder soltar. Es imposible soltarlos porque los amaste y ellos te amaron, se formó un vínculo. En mi caso también, yo había atravesado la enfermedad de mi padre, hemos hablado, mi padre vivió 30 años en Barcelona, con la distancia que eso lleva, y pudimos hacer un viaje muy lindo en el último trecho de su vida. Y en ese viaje hubo un reencuentro muy grande, porque bueno, por diversas cuestiones no lo pudimos hacer. Pero bueno, yo no paré mi agenda de trabajo, entonces seguí, cosa que no lo recomiendo del todo. ¿Eh? No, a mí me pasó Sí, también. no, a vos te pasó. En Sí, la primera etapa, me acuerdo que el día que falleció mi papá, ese mismo día fui a trabajar. claro, claro. Y en el momento me siento, creo que el duelo es como un talibán que está en Nueva York esperando que de repente Hola, está ahora, dormido y de repente ahora. se activa. O sea, Mirá. parece que lo superaste y de repente ¡pum! Caes. Exactamente. Me viene a la mente un paciente que hace bastante tiempo que no veía, me llamó bastante afligido hace un tiempo, diciéndome, no sé qué me pasa, pero con una canción, que era una canción que sonó en uno de los equipos que... Vieron que ahora en el Mundial ponen canciones, Sí. ponen música. Bueno, tenemos nosotros la nuestra de Argentina, que los Palmeras, ¿no? Sí, los Palmeres, después hay uno de Meta Guacha también. Bueno, de por eso, cumbia, pero todos los países tienen algo, su ¿no? canción que los Su caracteriza. canción. Bueno, y en este caso era una canción de uno de los países que de repente le hizo acordar a su padre escuchando esa canción, o sea, escuchando esa melodía, y me dice, y yo no, a mi viejo no lo extraño, no pensé nunca más en él. Le activó ahí. Le activó el duelo. Porque el duelo, es bueno el ejemplo, es como una célula dormida que se activa. Si uno quiere hacer un esfuerzo por olvidarse, por ejemplo, un exnovio, una exnovia, un vínculo de amistad, ni que hablar de eso, ¿no? Una mascota, me viene a la mente, no sé si sabés, Ulises, que hace muy poco tiempo, hace unas semanas, en Italia, a través del caso que se llama caso Cucciola, que era una perrita, una setter de 12 años, que está bajo el cuidado de una profesora de la Universidad de La Sapienza en Roma. Ella pidió días para cuidar a la perra, porque la perra tenía un tumor. No había ninguna otra familia que lo pueda cuidar. En la universidad le dijeron, bajo ningún concepto te tomás esos La días. ley acá en la Argentina menos. O sea, Exactamente. hasta ahora dicen que quieren extender la paternidad también, que quieren darle al padre algunos días. También. Pero en mascota no hay nada. De Nada. eso. Bueno, esto es nuevo y fue un gran paso en la incorporación de el concepto mascotas, ni siquiera sería la terminología propia, es parte de la estructura familiar. ¿Por qué? Porque esa perrita que estaba enferma, bueno, la cuestión es que eso fue en el 2017. Se acudió a todos los fueros, a todas las instancias que tiene la justicia, y logró que, a través de una presentación magnífica que pudo hacer, que sea considerado parte de su estructura familiar. Entonces, la perrita mejoró, y la universidad la volvió a recontratar, volvió a darle los días, y generó un precedente para que, bueno, son 3 días al año que tienen, ¿no? Para la gente que tiene mascota, porque, bueno, hoy está lleno de perritos, de gatitos, y es un duelo también, es un duelo que se atraviesa, en el caso de esta persona, con la enfermedad. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando el duelo es día 2? Por ejemplo, la Muy mujer buena está pregunta. embarazada, porque tengo un amigo que a partir de que perdió un hijo se separó al segundo. O sea, ¿qué pasa cuando el duelo es compartido? Porque los dos por ahí no sienten lo mismo. Sobre todo me imagino que la madre, no podemos generalizar, pero por ahí lo siente más porque estaba dentro de ella, y el padre que está como afuera de su cuerpo, por ahí lo siente menos, o no, o al revés. ¿Qué pasa cuando es un duelo compartido? Bueno, es uno de los peores, digamos, duelos que lamentablemente son parte de la vida, ¿no? A mí como analista, como psicólogo, me ha tocado acompañar a padres que han perdido a sus hijos, y eso no tiene nombre, no hay una definición, porque si se te muere
una pareja, sos viudo, viuda. Que es verdad. Si se claro. te muere tu papá, sos huérfano. Huérfano, Ahora, huérfana. si se muere un hijo, no. No hay definición en el diccionario. No existe por lo desconmensurado del dolor. Ese tipo de duelos es muy difícil, y lo que vos contás lamentablemente suele pasar porque el otro, en este caso la pareja, activa el recuerdo permanente. También es un punto de unión, porque ambos van a sentir ese dolor único y irrepetible. Nadie va a sentir nunca más ese dolor como lo sienten ellos. Y el gran desafío de la psicología clínica es cómo se vuelve a vivir después de eso, cómo se vuelve a creer en algo positivo de la vida. Yo a la distancia lo veo, a veces lo pienso, ¿no? Trato de no ni pensarlo, pero cuando veo una película que pasa, inmediatamente uno lo que hace Sí. es pensar qué pasa si me pasara a mí. Y creo que Sí. no le A veo. todos le pasa lo mismo, Ulises. A mí también, con todos mis hijos. Lo veo como algo que cuando me lo imagino, digo, no podría. No, es inimaginable. Es inimaginable. Pero no es inimaginable los otros duelos naturales. O sea, el duelo no es solo muerte. Sin lugar a dudas que es muerte simbólica. ¿Qué es muerte simbólica? Es algo de lo que vos tenías que murió. No va a ser más. Y ese no va a ser más habla de los objetos también. Bueno, acá parece que estamos tomando... Pero... Estamos tomando whisky, sí, pero es... Salud. Salud. El Bilardo diría Gatorade, pero esto es Red Bull. Ahí metes el tengo el chivo, claro, la laderita. Gracias a Red Bull me dan siempre, pero es Red Bull. Pero si este objeto, por ejemplo, Ulises, sería un objeto perteneciente a una exnovia, una exesposa, alguien con la que tuviste un vínculo, y que un no son dos no en un vínculo, ¿no? No sé si me explico. Cuando alguien dice no, el otro, ese no, lo puede revertir, lo puede cambiar, pero lo tiene que aceptar. O sea, alguien tomó la determinación de terminar el vínculo y este objeto pertenece a ella, supongamos. Este objeto está investido. Está como embrujado. No lo soltás más. Está embrujado. Claro. ¿Viste qué pasa a veces? No sé si les pasa, y seguramente les va a pasar a todos, que atraviesan por un lugar, un barrio, o por acá por las calles de la capital, y en general se ven las casas. Hay casas que da la impresión que vive alguien que está triste, porque está el pasto mal cortado, la casa derrumbada, o uno puede decir, o están abandonadas, o no viven, o vive alguien que la está pasando mal. Bueno, en un tipo de duelo, que es el duelo patológico, sucede eso. La persona termina como la casa museo. La casa es inalterable, no se toca nada, absolutamente nada, pero básicamente no se puede vivir así, porque la vida es movimiento. ¿Cómo hacemos? Lo vi en el documental de este chico que lo mataron los rugbyers. ¿Lo viste? En la casa, Sí. que le hicieron reportaje a la madre, que la madre siempre salía muy, muy, muy afligida, y la habitación está intacta. La habitación está intacta. De hecho, hay una película italiana que se llama La habitación del hijo, que es muy buena. La habitación del hijo, que toca esa temática, la toca muy bien, sin golpes bajos. Queda intacta porque parte de la vida se detuvo. A vos te sacaron, se fue, no está más, un ser querido, un vínculo. Y ese ser querido se llevó todo, sustrajo todo lo que tenían, objetos, relaciones. Entonces todos los objetos quedan investidos. Ya no es más un vaso. Es algo que usó, bueno, como en el museo están, por ejemplo, está el sable corvo de San Martín. No sé si me explico, ¿no? O recrean la habitación de San Martín. O recrean la habitación de San Martín. O sea, la casa museo es una casa que está intervenida por el duelo. Exactamente, pero es un duelo que es histórico. O sea, a ver, es un patrimonio histórico. En los seres humanos, hacer eso tiene un costo altísimo. Es que prácticamente no hay un mañana, no hay vida después de eso. O sea, vos recomendás cuando pasa la desgracia de que un familiar que vivía con vos en tu casa, dejar pasar un tiempo e ir reacondicionando esa habitación. ¿Qué mejor, por supuesto en los tiempos de cada uno, qué mejor que los objetos que son solo objetos, porque uno no es de los objetos son de uno. Qué mejor que los objetos tengan otra vida
con otra persona. Pero eso es un logro terapéutico, es un logro de lo que es el proceso del duelo, atravesarlo. Porque esa persona que atraviesa el duelo ve, por ejemplo, una prenda, no sé, una camisa, Que la disfruta otra que la persona. disfruta otra persona. En el más extremo, que a mí me pone, ¿no? Me pone como contento cuando me entero, cuando fallece una persona y donan los órganos Sí, y después se sí, entabla una relación sí. entre la persona trasplantada y los familiares del que dio los órganos. Exactamente. Y eso es que la vida continúa. La vida continúa. Que es el lado no menos marketinero, digamos, del duelo, que es cómo podemos atravesarlo entendiendo que la vida es lo que se pasó viviendo. Y gracias a que pasaste viviendo con alguien, que estuviste en esa relación, que estuviste en ese trabajo, que estuviste en ese vínculo, es que extrañás, es que anhelás que vuelva. O sea, la intensidad del amor es proporcional a la intensidad del duelo. Pero ¿quién pide una vida sin amor, digamos, sin amar, mejor dicho, sin vincularse con los otros? Nadie. Y no se los recomiendo. Entonces, en absoluto. Entonces, claro, el duelo, lo que vos decís, es. Hay otro que va a vivir con lo que era de esta persona, con los órganos, con la córnea, con el corazón. Eh, Recuerdo una paciente bueno, que decía, la única tranquilidad que tengo es que la muerte en este caso sería su hijo, es terrible, tuvo un sentido porque hay otros chicos que pueden vivir, que pueden vivir. Ese concepto de que la vida continúa es un alivio grande para el duelo. Y el duelo no termina, Ulises. No es que se va a mejorar, digamos. No es que El duelo como título, entonces, el duelo no tiene final. no tiene final. El duelo se atraviesa. Lo que sucede con el duelo es que llegamos a un punto en donde asimilamos esa ausencia. ¿Y no te parece particularmente, te diría hasta paradójico, que cuando está presente alguien, no lo extrañamos? Uno puede viajar, vos cuando viajabas, Ulises, seguramente, y me pasaba a mí, a tus viejos los podés extrañar un poco, pero sabías que estaban. Y te vas un mes, 2 meses, haces una gira este, por todo el globo terráqueo, da la vuelta y estás tranquilo, porque sabés que están. Pero cuando se certifica que no están, o sea, cuando desaparecen físicamente, ya estás tomado por la angustia. ¿Por qué? A ver, entonces cuanto más duele la ausencia se hace presente cuando el otro no está. O sea, es cada vez más presente la ausencia. Te pones a pensar. Uy, ¿cuántas veces uno dice, uy, perdí tal cosa? Material, ¿eh? Material. Perdí el portafolio, la mochila, la billetera, que también es un duelo, más cortito, digamos, ¿no? Eso no va a estar más. Te compras una igual, sustituís. Yo recuerdo mi hija mayor, creo que a todos los que han tenido hámster, en este caso era un gerbo, creo. Sí, que es uno. Estaba de moda Sí, antes. estaba de moda. En pero los 80 o en los sí, 90 el estaba gerbo. de moda tener el El hámster. gerbo. En este caso era un gerbo, pero la fragilidad que tienen es impresionante. Bueno, se murió el gerbo. Claro, y uno instantáneamente como padre el gerbo se sustituye. Digo. No, eso no, por favor, pero ¿por qué? Porque de hecho es el primer duelo donde se aprende algo doloroso, pero a la vez inevitable, que es no se sustituye, se tiene que elaborar, se atraviesa y después queda como a ver, les diría como un recuerdo que si se capitaliza es un recuerdo saludable. ¿Por qué saludable? Porque ese dolor construyó algo, construyó una nueva oportunidad en el vínculo, construyó una mejor forma de entender la vida. Es el famoso cuando salías con una persona te volvía loco, ¿no? Te separás, tenés el duelo, la pasás mal. Ahora, cuando pasan 2, ¿Quién 3 no? años,
decís, qué boludo que fui, ¿cómo ¿Quién no? puede ser? Te cagás de risa, lo ves como algo tan lejano. Exacto. Y como que te sirvió, porque a veces algunos vuelven a cometer el mismo error, pero Exactamente. generalmente te deja una enseñanza. Pero en el momento no lo veías. Y el tiempo después, cuando atravesaste el duelo, como que a la distancia te reís. Eso. Te reís porque tragedia más tiempo es igual a comedia. Hay una frase muy, muy célebre que tiene que ver con eso. También hay uno de las grandes mentiras de las redes, digámosle, pero en realidad de lo que es la cultura, es que el tiempo cura todo. No, el tiempo no cura todo. El tiempo lo que hace es una distancia, valga la redundancia, temporal con la persona, la relación, lo que sucedía. Particularmente a mí lo que más extraño es la voz de mi viejo, por ejemplo. La voz. La voz que claro, me pongo a pensar, era como cuando lo llamaba, cuando hacíamos videos. O sea, era la forma que tenía de vincularme. Y va pasando tiempo y se va perdiendo el registro. Entonces, el tiempo no cura todo, ¿eh? No, lo que hace es, te da oportunidad de calmarte, de pasar por los estadios del duelo, que no voy a entrar en eso, que es muy trillado y no viene a cuento, pero uno es la ira, uno es la bronca, como decía antes, ¿no? Para llegar a la aceptación. Entonces, claro, con el tiempo vas entendiendo que eso que te pasó porque te vinculaste. ¿Y cómo no te vas a vincular? ¿Cómo no vas a, a querer a alguien? Porque, por ejemplo, si vos no estás bien contabas el ejemplo de un trabajo. Sí, vas a sufrir algo, pero no vas a sufrir profundamente si perdés el trabajo, ¿no? Ni que hablar en un trabajo donde exista el maltrato, donde no haya un vínculo positivo. La famosa frase, creo que no sé, del filósofo Marcelo Tinelli, Muy bien, a ver, creo contame. que Tinelli la usaba. Lo que sucede conviene. Que lo tenía, dijo que lo tenía puesto en su Sí, oficina. es como muy... Yo le diría, por supuesto que lo pudo capitalizar, ¿no? Marcelo, y hizo una vida con lo que sucede y fue tirando nuevos proyectos. Pero en realidad, si sucede y conviene es porque vos lo analizaste, lo llevaste para un lugar mejor, le aportaste algo. No es que lo que sucede viene y vos ya lo incorporás como sucede, ¿no? Y mucho menos en un duelo. En un duelo, primero no quiero que suceda. ¿Por qué me sucede esto a mí? Pero ¿quién me manda hasta las lágrimas puteando de bronca? Puteando de bronca. Y claro, y la bronca no te lleva a ningún lado. Pero eso es un camino que tenés que hacer. Eh, yo les diría que si sucede, para que convenga, tiene que haber un trabajo. Tiene que haber un trabajo interno. O sea que hacer terapia y analizarse ayuda mucho a los Ayuda duelos. mucho, no sé si $700 la hora. Eso, esto que salió la noticia de un influencer que dice que no lo vamos a nombrar, pero es Claro, no. uno de los psicólogos más reconocidos o por lo menos más famosos de la Argentina, que hace obras de teatro, ya se dan cuenta quién es. Le cobraba $700 la hora de la sesión, o no la hora, porque nunca llega una hora. Nunca, Vamos a sincerarnos. nunca llega Siempre. una hora, claro. ¿Por qué? Ahí está el truco, ¿no? ¿Cuál es el truco? Claro, 35, sí, 40, a 45 como máximo. ahí está. No, tiene una explicación también eso. Por supuesto que válido totalmente, ¿no? Porque uno puede decir, y un escribano solamente firma un documento. Y todo podemos firmar. Me pasás una virome y firmo. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo tardó el escribano en construirse como escribano para dar fe para firmar ese documento? Eso es lo que está cobrando. No sé si me explico. No solo lo que hace, sino lo que dejó de hacer y todo el trabajo que hizo. Entonces, partamos de la base que eso es libertad total y absoluta. Yo le diría a esa influencer, y si podés pagarlo, entendé que por ahí va a ser un tratamiento largo, hacelo. ¿Qué problema hay? ¿No? Lo que sí, bueno, el costo tiene que costar la terapia, ¿no? Y no es algo que tenga una idea, digamos, comercial. Tiene un sentido, porque si no te cuesta algo, no lo vas a valorar.
no se valora. Que bueno, hay toda una paradoja de, no sé si la conocés, de los vidrios rotos. Si vos dejás un vehículo en la calle, un vehículo, y vamos a dar marcas, no sé, un Mercedes, si está impecable, es muy probable que la gente pase, lo mire y no lo, salvo algún desquiciado que siempre hay, no lo rompa. Pero si ese auto tiene todos los vidrios rotos, te van a romper más el auto. Mirá. Te lo van a romper más. ¿Por qué? Porque no lo valora. O está sucio, o por eso los autos abandonados en la calle es un peligro. Se mete gente ahí adentro, gente lamentablemente no tiene lugar donde vivir, pero tiene una explicación, no se valora, y se rompe. Es interesante eso. Entonces, claro, tiene que costar. Tiene que costar. Eso es algo que no puede ser sin un esfuerzo. O sea, por supuesto uno atiende también a nivel virtual, tomarse tiempo para pensar, así funciona. Ahora, el famoso andate de viaje y Voy a tomar un poco. olvídate. Sí. El famoso andate de viaje y olvídate. Qué Yo bueno. cada vez que lo quise intentar, nunca me ¿Cómo funcionó. te resultó? ¿Cómo te resultó? No me resultó. No te resultó. O por ahí fue peor. Bien. Porque me salí de mi rutina habitual, estaba más tranquilo, pensaba más, o sea, me salió al revés. Claro. O sea, los viajes no sirven para transitar los duelos. Las empresas de viaje van a seguir vendiendo viajes. Viajar es hermoso, es lindísimo, pero no colabora a la amnesia. La amnesia no es la solución del tema. Entonces, porque si no, bueno, la gente sería un poco más económico, por supuesto, un costo más alto físico, pero se resbala, se cae en la calle y va a estar mejor, digamos, porque tiene una contusión. No. Vos te llevás con vos mismo, parece algo bastante de la filosofía oriental, pero a nosotros los occidentales también ese concepto nos cuesta mucho. Te llevas con vos mismo a donde vayas todo lo que no elaboraste. Y elaborar no significa que la tengas clarísima, ¿eh? No, significa que tengas procesado algo y que vas trabajando. O sea, te vas a tal lugar y te lo llevas. Un paciente que vive en otro continente, que lo atiendo bastante lejos de acá, extraña permanentemente la dinámica de Argentina, no ciertas cuestiones de nuestro país, pero extraña la dinámica de Argentina, y pensó que no iba a tener que recurrir a terapia, digamos, por lo que es, por migrar, por instalarse en otro continente. Pero recurrió, pidió ayuda y bueno, por suerte Tenía pudo encontrar nuevos problemas. Claro. Problemas europeos, ponele. Problemas europeos, pero que se conectaban, en este caso también por duelo, se conectaban con lo que no había elaborado acá. No había elaborado acá. Se arrastró sus problemas de base de acá. Huida. Yo le decía, bueno, el quien se va corriendo a algún lugar es porque tiene algo que no resolvió. Es entendible, ¿no? Si, a ver, te corre un león, vamos a ponerlo, algo negativo, te vas huyendo. Lo que pasa es que, claro, en esa huida dejas cosas. Y esas cosas después parece que no importan, pero sí que importan. Entonces, en el duelo, no suelten nada. ¿Por qué no suelten nada? Porque solo se puede elaborar entendiendo la dinámica del duelo. No es que no suelten los objetos. Los objetos no hacen a la persona, pero los necesitamos los seres humanos. Hay un video muy lindo de una persona que guarda objetos y son significativos. Eso es fantástico. Que sean significativos para esa persona. Vos acá veo que tenés objetos, los hemos hablado. Eso sí lo hablamos. Lo hablamos Sí. cuando tenemos nuestros encuentros. Sí. Que me pareció que algo que leí muy interesante. Tengo muchas bibliotecas acá con muchos objetos porque quería que se vea visual en cámara. Y digo, ¿qué hago? Compro los objetos de decoración que te venden, que son en serie, o sea, claro, que todos pueden tener el mismo. Lo mismo. O pongo algunas cosas que tengan significado para mí. ¿Y cuál pensás que es mejor? Y me parece que los que tengan significado. Los que tengan significado. Entonces, lo significante para uno, le da el sentido. Entonces, este lugar, este espacio tuyo, que está muy bien, quedó muy lindo, tiene sentido para vos y se transmite a las personas que
que tenemos el gusto de ser invitados. Entonces, ese sentido, lo mismo, si querés, pasa en el duelo. Cuando se entiende que lo que sucedió por algo, no lo que sucede conviene, sino que sucedió por algo, y ese algo se entiende como tal, va a doler menos. Pero el duelo, aparte por definición, duele. Parece una definición hecha por un chico de jardín de infantes, pero es tan simple que es muy compleja a la vez. ¿Viste? La tecnología simple, digamos, no tiene botones. Pero atrás hay una complejidad impresionante. Entonces, lo que duele es así. Yo no voy a... Te puedo anestesiar un poco. En la medicina descubrió la anestesia y bienvenida, ¿no? Porque si no hubiera sido terrible. Pero ¿cómo anestesiar lo anímico? ¿Cómo lo anestesio? Y si lo anestesio, mato el recuerdo. Que hay un montón de teorías y de películas interesantes y libros que hablan de eso. Matar el recuerdo es terminar con toda una riqueza que tuvo ese vínculo, tuvo esa relación, ese objeto, ese trabajo. Así que no suelten, pero tengan en cuenta que se puede llegar a un lugar mejor. ¿Cómo un lugar mejor? Porque si me meto los dedos en el enchufe y me duele un montón, no. Te va a doler mucho. La vida te va a dar algo y lo va a sacar. Me parece un gran acto de injusticia, Ulises, pero no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Uno puede pensar, si querés, metafísicamente, es muy bueno. Podés pensar con trascendencia, que también ayuda, y le da un sentido al duelo. Entonces, todas las religiones, las grandes religiones, hablan de algo que sucede después, pero no lo sabemos. Y no es una duda elíptica que nos lleva, pero esa duda sí que lleva a la angustia sin lugar a duda y lleva a una desazón grande. Pero mejor lo que tenemos acá. ¿Por qué no vamos acá? ¿Por qué no vivimos esta vida? Y la ganancia del duelo es vivir la vida más intensamente, O más sea, profundamente. los que quedaron, que lo vivan más intensamente. Exactamente. Si atraviesan el síndrome del sobreviviente, que es un tema interesantísimo, que es la culpa que se tiene por sobrevivir a alguien que ya no está, o una relación que ya no es más, vive más intensamente, disfruta más, entiende un poco mejor algunas cosas, puede escuchar a un otro y entender, a este le duele algo que me dolió a mí. Un amigo me decía, yo entiendo lo que le pasa a otro que tuvo una pérdida muy dolorosa, porque a mí me pasó, decía. Y lo que yo le transmitía es, sí, a vos te pasó, pero todos vamos a atravesar por eso. Y atravesar de la mejor forma es transitarlo. Tomarse tiempo para el dolor, tomarse tiempo para recordar, para... A mí me funcionó mucho ¿Qué te funcionó? con mis viejos el homenaje. Perfecto. Homenajearlo, hacerle un video, hacerle una cosa, poner fotos acá en mi estudio. Me funcionó. Eso Claro. como que es una cosa que funciona. en vez de hacerme el boludo y no pensar, todo lo contrario. Claro. En vez de decir, no, olvídate, salí, andate, olvídate, no lo pienses más. No, todo lo contrario. Cuanto más lo pensé y hice un homenaje consciente, Sí. no porque sí, consciente. Sí, con ese objetivo. Con ese objetivo de sabiendo que no están más y poniendo fotos, haciendo un video. Eso me funcionó. Bueno, y te funcionó, seguramente, Ulises, porque es la forma artística. Vos tenés el canal muy saludable de la expresión artística. Es la forma de dar sentido, de que sigan vivos, que sigan en movimiento. Ese movimiento es lo que pasó. O sea, todo el reservorio de lo que pasó está vivo en el vínculo. No es un tema de memoria, sino los únicos que podrían recordar son los memoriosos. Y no hace falta. Y sin lugar a duda, si estás atravesando un duelo, te tengo que decir, la memoria la vas a tener agudizada. Vas a recordar cosas que antes no recordabas. ¿Por qué? Sí, es verdad eso.
¿Te acordás cosas de cuando esa persona estaba viva? No te acordás. No te acordás. Porque la memoria, como está tan presente la ausencia, paradójicamente, va a lugares, primero nada se pierde la memoria, no somos una computadora que va grabando todo o una cámara que va grabando todo, pero en algún lugar está en el inconsciente, y que sale a la conciencia asociativamente. Entonces, claro, ese recuerdo asociativamente te dispara algo que, esto sucedió, con un olor, con una canción, en el caso con una música, no era la canción, era la música, con algo que te dicen y vos decís, esto lo decía mi vieja, esto lo decía mi viejo. Y ahí la memoria va a ese recuerdo. Y ese recuerdo se inviste de afecto. Que en el mejor de los casos, cuando uno atraviesa un duelo y se puede transitar elaborativamente, el afecto es el que tenías en ese momento, no la angustia del duelo. ¿Me explico? O sea, si era una anécdota graciosa, te causa gracia y te podés reír. No llorar, porque el duelo tiñe todo, y hay la película esta de Pixar Intensamente, que es muy buena con tristeza, que va tocando así los recuerdos y los va poniendo de azul. El recuerdo tiene todo de angustia, pero no, es injusto con el vínculo, porque no fue angustiante lo que pasó en ese momento. Me gusta esa definición. Recordar a una persona ya no está de una manera feliz, porque si no es injusto con el vínculo que tuviste con esa persona. Es injusto. Y hay que hacer un homenaje a esa persona, a ese vínculo. Por ejemplo, en un vínculo el homenaje, digamos, es elaborar la pérdida y en el otro vínculo mejorar. No caer en lo mismo que sucedió. Porque igual, a ver, algo pasó en ese vínculo. Había dos personas, ¿no? No es que todo es responsabilidad. Si bien un no son dos no, como decíamos antes, porque bueno, un paciente me decía, bueno, pero yo no quería separarme. Bueno, pero ¿qué fue sucediendo? Porque si no es una película que vos te dormiste y cuando levantaste los ojos decía fin. Digamos, no, pues algo viste, ¿eh? ¿Qué viste? Bueno, y fuimos reconstruyendo lo que fue viendo. Sí, pasaron cosas que fue viendo, ¿no? Y esa forma, por más que sea más trabajosa, es la que genera que el otro vínculo sea mejor. Mejor. Y te diría considerablemente mejor. El otro trabajo sea mejor. Es lo que te digo. Entonces, el duelo va a estar. No lo fuerces, no compres una tacita con el smile, ¿no? Y digas, la vida es un arcoíris lleno de unicornio. Está bueno como iniciativa infantil, sí. Pero para la vida no está bueno, porque es neutralizar la tristeza, neutralizar la parte, te diría, melancólica. Son como las canciones, los lentos, ¿te acordás, Ulises? Los lentos, ¿no? El lento, vos decís, es un temazo, pero si estás triste, te pega, es una trompada de un boxeador en la panza, ¿o no? ¿Mm? Es verdad. Claro, ¿no? Es poner todo el continuado de lento para llorar. Bueno, eso es una elaboración. Y una de las cosas que también se me presentan es que los duelos solo se pasan con compañía. Buscamos compañía, buscamos al otro. No podemos solos. Entonces, en la muerte, por ejemplo, que si bien no hay que sobreestimar como el único duelo, pero es por excelencia porque no tiene revés la muerte. No, parece una imagen rara, ¿no? Pero das la vuelta y... Cuando te deja una mujer tampoco, porque no son de verdad. El hombre siempre vuelve, pero la mujer cuando dice no es nunca más. Exacto, bueno, pero también... estamos comparando a la mujer con la muerte, que no quede como un machismo. Bueno, la muerte, ¿no? Y la vida también, ¿no? Totalmente. Sí, son procesos diferentes. Algunos procesos de un vínculo se van haciendo dentro del vínculo, que no es lo más recomendable. Y otros se van haciendo modificando, porque da para otro, digamos. Pero Podemos hacer otro episodio que hable solo de las exparejas. De las exparejas, sí, da para mucho eso, da para mucho. Porque también es tan doloroso cuando vos querías una persona y te dejan, no es lo mismo dejar, que Exacto. también es doloroso dejar. Sí, sí. Pero cuando te dejan, se puede
casi igualar a una muerte, ¿o no? Bueno, es un duelo simbólico, sin lugar a duda, ¿no? Y va a haber personas que quieren reeditar ese vínculo, que se me viene a la mente... Resucitar. Resucitar, se me viene a la mente un capítulo de Los Simpsons cuando creo que era que tenía anteojitos, que es muy cómico, bueno, Smither, ahí está, ¿no? Quiere hacer a la esposa, le va recortando el pelo, igual que la esposa que no estaba. Claro, eso es, a ver, sustitución total, es lo del gerbo, lo del hámster, ¿no? Y buscas el mismo y es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Mm? Y está bueno que no sea lo mismo. Entonces, claro, en ese caso, la búsqueda del otro, por eso, cuando hay una ausencia, nos reunimos culturalmente, no tenemos tantos ritos como comparado con otras culturas. Otras culturas están, por ejemplo, la cultura mexicana. Bueno, Yo veo que en las sí. películas cuando hay un velorio están comiendo. Los anglosajones y algunas culturas es como un catering, ¿no? Acá también hay algo de eso, pero mucho menos, mucho menos. Esperando la carroza es en la casa, ¿se acuerdan de esa comedia fantástica? Y como en la casa es un espanto, pero antes se hacían en las casas. Entonces, los ritos que tiene la muerte, en el caso del duelo por muerte, tienen una explicación, no son porque sí. No es que tiene una explicación. ¿Qué pasa? Cuando se rigidiza mucho es un rito vacío. Las religiones tienen ritos también, ¿no? Pero como algo mucho más genérico y humano es busca compañía. Una persona que acompañaba cuando me participó, que el ser que quería falleció, bueno, fui, me acerqué, una paciente. Y claro, y cuando llegué yo, me abrazó y lloró. Y me decía la madre, me dice, pero no lloró con nadie. Pero bueno, es porque habilité eso. Pero es el contacto, es esperar para poder liberar al otro, con el otro, mejor dicho, perdón, lo que se siente. Entonces, Y cuando no tenés a nadie, por ejemplo, ir a grupos que se juntan todos, por ejemplo, grupos. padres de hijos que no están Exacto. o de familiares, eso también ayuda. Ayuda porque hay un otro que le pasó lo mismo, y si vos ves que a un otro le pasó lo mismo, decís, no estoy solo, no estoy sola. No soy la única persona. no No es s- personal. No es personal. Y ahí vamos a La esto. muerte no es personal. Sí, Le toca a todo el que mundo. hablamos todos temas personales, pero me gusta, no es personal. Le toca a todos. Nos va a tocar a todos y en algún momento, y esperemos que nos sorprenda viviendo, a todos, nos va a tocar a nosotros, pero cuando nos toque a nosotros, que sea viviendo, no escondiéndonos de la vida. Me gusta. Bueno, gran episodio del duelo. El próximo vamos a focalizar el duelo en exparejas. Exparejas, entonces. Cómo superar a un o a una ex. Totalmente. Muchas gracias. Por favor, a vos. Nicolás, ¿sabés que justo cuando estábamos hablando de las ex, Sí. me mandó un mensaje de mi ex para romperme las bolas? ¿Cómo se supera una ex? De eso vamos a hablar, Ulises. Justamente. ¿Cómo se supera? Pero aprendiendo de tu relación anterior, ¿eh? Cómo superar a una ex o un ex es el próximo episodio de Nada es Personal. Tinelli cuando dijo lo que sucede conviene.